Analicé más de 1000 partidas de Capablanca y encontré 85 casos en los que su caballo estuvo clavado así. Tenía 5 formas principales de responder y con una de ellas logró un increíble 87% de victorias. En este video te mostraré cuál método funcionó mejor y qué puedes aprender de él. Aquí está la cuestión. En este tipo de posiciones la mayoría solo juega alfil E2 para neutralizar la clavada, aunque es algo aceptable, también es algo pasivo y defensivo. Una de las formas que Capablanca utilizó y que en realidad sorprende es que en cierto modo ignoraba la clavada y simplemente continuaba con su desarrollo normal. Y con eso logró un 75% de victorias, lo cual es ya muy impresionante. Bien, aquí las negras pueden elegir distintas opciones y vamos a revisarlas para ver cómo pueden desarrollarse distintos escenarios, y es que claro, esto no solo se aplica a esta posición sino a cualquier otra en la que tu caballo esté clavado de esta manera. Por ejemplo, digamos que tu oponente también quiere simplemente continuar su desarrollo. En ese caso ni siquiera tienes que preocuparte por esta clavada porque puedes darle la vuelta y usar la clavada en contra de tu oponente. Puedes sacrificar tu alfil y después aprovechar que este clavador no está defendido, el alfil, y así puedes saltar con tu caballo hacia adelante dando jaque, simultáneamente invertir la clavada. En un comienzo era el alfil que te atacaba a la dama y ahora es al revés. En el siguiente turno capturas el alfil y ahora te has ganado el peón en F7, has expuesto a su rey, tienes una excelente casilla para tu caballo o dama y has conseguido una posición muy dominante. Bien, pasando al siguiente escenario, ¿qué pasa si en cambio las negras desarrollan este caballo que a la vez protege el alfil y por lo tanto hace que la táctica anterior no funcione aquí? A propósito, aunque dije que Capablanca ignoraba la clavada, no es del todo exacto. Diría más bien que la pospone durante algunas jugadas, no reacciona de forma exagerada. Ahora mismo no hay un peligro inmediato para las blancas, por lo tanto no hace falta arreglar lo que no está roto, simplemente espera varias jugadas más hasta poder ver cuál era la mejor manera de manejar esa clavada. Y en este caso ese sacrificio sigue funcionando, pero la continuación es diferente. Ahora no es caballo G5, eso sería malo porque el alfil negro está defendido, no se puede capturarlo, pero caballo 5 en este caso es posible y ahora gracias a que este otro caballo de las negras no está ahí, así ahora caballo 5 viene con un ataque doble y una vez que el rey se mueve capturas este alfil y consigues un resultado similar en el que has expuesto a su rey, ganado este peón y además te has burlado de la clavada de las negras. También hay otra forma de ignorar esta clavada y es literalmente ignorarla y simplemente saltar con tu caballo hacia adelante. A propósito, por favor no escriban en los comentarios si alguna vez vuelvo a colgar mi dama, solo diré que Igor me dijo que ignorara la clavada. Chicos, cuidado con eso. Entonces, aquí en realidad estás contrarrestando este alfil, pero si captura a la dama eso conduce a un repentino jaque mate. Y podrías pensar que las negras no tienen por qué cooperar, y es cierto, pero aunque las negras retrocedan con el alfil, lo cual es ciertamente mejor, pues no pierden el alfil y evitan el jaque mate. Tras este cambio su posición se arruina otra vez porque su rey queda expuesto. Estos peones están doblados, son débiles, puedes atacarlos más adelante sobre la columna E, y además es realmente difícil poner en sus piezas en juego y continuar su desarrollo. Por cierto, si te preguntas cómo llegamos a esta posición, surgió de la defensa escandinava, donde aquí las negras a menudo clavan tu caballo de esta manera. Y entonces aquí hay una idea interesante, puedes ignorar esta clavada durante un tiempo y otro beneficio de procrastinar es que a veces el problema simplemente deja de ser problema por sí solo, ¿no? Porque aquí la segunda jugada más común de las negras es de hecho alfil por F3, donde tu oponente se acobarda y bueno, cambia por su cuenta. Y ahora después de este cambio todo está muy bien para ti porque no perdiste tiempo defendiéndote de la clavada y mientras tanto simplemente desarrollaste todas tus piezas. Ahora dama por F7 está en camino, que casi es mate pastor gracias a que tu alfil apunta a esa casilla también. Pero si las negras cubren eso de alguna forma, entonces tu dama también apunta en otra dirección. Puedes capturar este peón, atacar a la torre, tienes diferentes ideas de ataque con el alfil o el caballo saltando por allí y con esto ya tienes una posición ganadora sin hacer nada más. Y ahora llegamos a la parte jugosa de nuestro análisis sobre Capablanca. ¿Qué pasa si las negras hacen la jugada correcta, neutralizan tu alfil y ya no hay ninguna táctica ganadora aquí? Con lo cual ahora sí tienes que lidiar con esta clavada. Bien, este método es el que le dio a Capablanca un 87% de victorias. Piénsalo así. Es absolutamente impresionante. Y consiste en un ataque de peón, donde atacas este alfil y lo obligas a retroceder. Pero hay algunos detalles muy importantes. Ahora aquí si las negras capturan ya sabemos que no es problema, solo perderán tiempo dando vueltas terminando por cambiar ayudándote a desarrollar tu dama. La mayoría de las veces retrocederán intentando mantener la clavada, pero ahora peón G4
rompe la clavada definitivamente empujando al alfil hacia atrás. Y bueno, esta idea de H3 y G4 en sí es bastante obvia, podrías decir, sí, bueno, los principiantes ya saben esto, ¿no? ¿Qué tiene de especial? Claro, pero diría que debes entenderla más a fondo porque solo así será realmente efectiva, ya que si no, puedes terminar arruinando tu posición, debilitando tu rey, debilitando tu posible enroque y simplemente te perjudicarás, ¿listo? Entonces, lo primero es que de verdad se expulsa este alfil del juego. Y muy a menudo Capablanca lo utilizaba estratégicamente para restringir el alfil jugando algo como peón de 3. Y ahora solo mira este alfil, ¿a dónde podría moverse? No puede ir aquí, no puede ir acá, tampoco por aquí. Literalmente no tiene movimientos y así es como colocas tus peones estratégicamente para restringir este alfil y dejarlo fuera del juego. Esa es una idea muy interesante que Capablanca utilizaba, pero la otra idea, que es más agresiva, es jugar algo como dama e2, inicialmente preparando un posible enroque largo a futuro, dado que tu posición en el flanco de rey ya se ha debilitado, y por eso es muy importante jugar esto antes de enrocarte, de lo contrario tu rey quedaría muy expuesto allí y no te va a gustar. Pero además el plan principal aquí es simplemente seguir avanzando estos peones y así en lugar de ser atacado por este alfil le das la vuelta a la situación y ahora tú comienzas a atacar a dicho alfil hasta incluso atraparlo. Las negras intentarán darle una casilla de escape, claro que pueden, pero tú vas a seguir avanzando. Y lo que consigues es que vas atacando con ganancia de tiempo y ahora puedes usar estos peones potencialmente para atacar ya sea su alfil o su caballo y ganar una enorme iniciativa, ¿sí?, con tiempo sin bajar la marcha. Y es por eso que logró un porcentaje de victorias tan alto con esto. Y aquí en posiciones como esta incluso puedes sacrificar el caballo simplemente para rematar la partida de inmediato. Simplemente llegamos hasta el rey. Tienen que capturar porque es tenedor, pero luego sacamos al rey. Ahora dama por E6 casi que es jaque mate, el rey aún puede escapar. Y hay distintas formas de ganar la partida aquí gracias a que el rey está tan expuesto. La más sádica probablemente sea jugar H5 primero y después de que el rey tenga que avanzar. Muchos jugadores hacen D4 como primera jugada, pero claramente es mucho mejor cuando la haces en tu última jugada. Por cierto, si quieres encontrar combinaciones fuertes en tus partidas y no solo en problemas tácticos, explico el proceso de pensamiento exacto que usan los jugadores fuertes en mi clase maestra gratuita. Te dejo el enlace abajo. Hasta ahora hemos hablado de una misma posición como ejemplo, pero por supuesto esto funciona en muchas otras posiciones también. Digamos que estás jugando esta posición con negras bien, ¿qué deberías hacer aquí? Muchos jugadores simplemente le temen a esta clavada y empiezan a jugar H6 de antemano, queriendo evitarla. Pero Capablanca llevó esto a otro nivel. No le molestaba que jugaran alfil G5 porque él sabía cómo manejarlo de forma muy efectiva. Y bueno, lo importante es que no debes enrocarte demasiado pronto porque ya sabes que puedes necesitar avanzar esos peones y no vas a querer que tu rey esté detrás de estos peones. Así que aquí puedes jugar D6, hacer una jugada útil y esperar a que las blancas tomen una decisión. Y si las blancas efectivamente juegan alfil G5 para clavar tu caballo, ahora puedes empezar a utilizar este plan. Peón H6 expulsándolo y luego continuar con peón G5 empujando al alfil hasta muy atrás en G3. Ahora, en este punto hay otra cosa interesante. Capablanca también a menudo lo combinaba con su estrategia de espera. Solo esperar a ver qué hacer después. Porque sí, podría simplemente seguir avanzando peones entrando en este ataque agresivo, pero también arriesgado. Pero a veces es más lógico ver si realmente es adecuado o no. Porque ahora mismo algo bueno que hemos logrado es que este alfil queda aprisionado, no puede salir, no puede moverse nada y eso ya es muy bueno. Así aquí Capablanca solía jugar alfil G4 creando la misma clavada a su favor y además restringiendo ese caballo, con lo cual ahora ni el alfil ni el caballo, ninguno de los dos puede moverse en realidad. Las blancas totalmente restringidas y si las blancas no hacen nada especial quizás puede jugar caballo D4 y seguir aumentando la presión. Y por otro lado, si las blancas se enrocan en corto, entonces en ese momento puedes decidir, bien, ahora es un buen momento para pasar a un ataque total en el flanco de rey, porque su rey está allí, y ahora la avalancha de peones sí tiene mucho más sentido. Pero si las blancas intentan expulsar tu alfil, por supuesto puedes cambiar o retirarte, pero incluso puedes seguir atacando o contraatacando, porque aquí lo bueno es que ahora si te capturan y tú recapturas, tu torre desde H8 empieza a jugar de inmediato. Perfecto, además tu alfil de C5 está clavando este peón, no pueden capturar tu peón, y entonces tendrán que hacer otra cosa. Y las blancas aún pueden confiar en este truco de caballo G5 que parece que gana un peón y te ataca, pero con esto se subestima que aquí lo realmente importante es la fuerte que es la columna H. Y todo lo que tienes que hacer es llevar tu dama allí y eso terminará en un rápido jaque mate. Entonces puedes simplemente retirar este caballo a algún lado para abrir esta diagonal para tu dama y las blancas están perdidas. Así, hagan lo que hagan las blancas, que capturen este caballo, tomen aquí pensando que complican las cosas, la misma jugada de dama H4 gana la partida. O en este caso puedes sacrificar la torre para hacerlo con tiempo, luego dama H4 y así se termina la partida. Aquí hay otra partida, aquí Capablanca juega con negras contra Nuinzovich, otro jugador famoso del pasado.
Y podrías preguntarte si esta idea de G5 es tan buena, entonces ¿por qué no simplemente jugarla todo el tiempo? Bueno, porque no siempre es la mejor. Sí, es la más agresiva, pero a veces puede salir mal, en contra. Y aquí las negras deben tener cuidado porque no solo este caballo está clavado, sino que el segundo caballo también lo está. Y por lo tanto las negras realmente necesitan observar bien para encontrar un lugar seguro para después su rey. Por cierto, juguemos un pequeño reto aquí. Tienes 3 intentos para adivinar la siguiente jugada de Capablanca. Escríbelo en los comentarios, pausa el video si lo necesitas y después de eso volvemos. Bien, Capablanca hizo algo muy interesante aquí, pero antes de entender su jugada, antes de entender cómo defenderse de una clavada, primero tienes que entender cuál es la verdadera amenaza. Veamos eso primero y ya después volveremos a trabajar en esta posición. Esta vez Capablanca jugaba con blancas y veamos cómo utilizó la misma clavada a su favor. Aquí vemos esta clavada sobre el caballo negro y las negras tienen una clavada similar sobre las piezas blancas. De hecho, el jugador de negras era un imitador y simplemente copió todas las jugadas de Capablanca. Entonces aquí cómo usar la clavada, cómo aprovechar su poder. Y es que por sí sola aquí no tiene ningún problema, ¿sí? No hay amenaza, sino que tienes que reforzar la clavada, tienes que añadir un atacante más y eso es lo que Capablanca hizo con caballo de 5, lo cual ejerce presión sobre este caballo y también ataca al alfil en B4. Pero las negras no dudaron en copiar esa jugada también y jugaron caballo D4 intentando seguir una idea similar atacando esta pieza y al alfil en B5. Entonces Capablanca capturó el alfil, las negras hicieron lo mismo y cuando Capablanca devolvió el caballo a D5 para volver a poner presión sobre el caballo negro, las negras solo siguieron repitiendo lo mismo. Bien, ¿qué hacer entonces? Es claro que podríamos capturar aquí ya sea con caballo o con alfil. Bien, eso obligaría a las negras a recapturar con peón, lo cual doblaría a sus peones y descubriría a su rey. Pero aún así solo sería una pequeña debilidad de peones, algo muy lejos de ser digamos una falla grande de las negras. Así que necesitas un atacante más y para eso Capablanca jugó dama de 2. Su idea aquí era que después de que las negras copiaran esa jugada también, que tras alfil por F6 quedamos listos para activar nuestra dama a lo largo de esta diagonal y entonces ya tu ataque puede volverse de verdad letal. Ahora las negras por supuesto intentaron lo mismo, pero Capablanca jugó aquí caballo E7 y las negras descubrieron el fallo mortal de su estrategia. No pueden copiar un jaque como respuesta, se les obliga a mover el rey y luego Capablanca sacrificó el alfil continuando con este jaque y luego dio el jaque mate. Volviendo al ejemplo anterior, Nimzovich contra Capablanca, donde Capablanca juega con negras. Él primero se aseguró de identificar la clavada, que era de verdad problemática. Piensa en esta clavada por un momento, ¿es un problema o no para las negras? No realmente, porque si las blancas capturan, simplemente recapturas y no pasa nada. Ya sabemos que el verdadero problema está en si las blancas pueden traer otra pieza más para intensificar la amenaza sobre este caballo. Pero en este caso no hay forma de que las blancas lo hagan. Bien, ¿y qué hay de este otro caballo? Bueno, esa clavada sí es más molesta porque las blancas pueden saltar con su caballo adelante y añadir un atacante más sobre tu caballo, así que ese es el verdadero problema detrás porque repito, la clavada en sí no es problema. No amenaza nada por ahora, si las blancas capturan simplemente recapturas y no hay problema. Caballo de 5 es la única jugada que realmente molesta y sí, puedes capturarlo con el alfil, pero las blancas recapturarán con el peón y clavarán tu otro caballo y eso sí es problema. Teniendo en cuenta eso, para frenar esto Capablanca jugó alfil B4. No sé si pudiste adivinar, encontrar esta jugada o no, porque es bastante sofisticada. Tienes que entender esto realmente a fondo. Por cierto, a la computadora le encanta esta jugada, pero para un humano es muy interesante entenderla. Ahora aquí Nimzovich jugó D4, todavía intentando aprovechar la otra clavada de por aquí. Y Capablanca nuevamente estaba en una encrucijada. Observó que bien podría capturar aquí, pero eso en realidad ayudaría a las blancas a traer un atacante extra y meterse en otro problema. Es por eso que finalmente utilizó la forma que todos usamos, la solución más simple. Esta vez la más obvia, interponer el alfil, así. La cuarta forma de manejar la clavada. Y esto es algo que nosotros prácticamente usamos casi siempre, pero vemos que Capablanca conocía 5 formas y evaluaba constantemente cuál era la más adecuada según la posición. Y así, entonces, como las blancas realmente no pueden hacer nada, simplemente enrocaron y Capablanca intercambió este caballo porque después del enroque el caballo quedaba libre para saltar aquí. Ya no hay clavada, por lo tanto era el momento perfecto para capturarlo. Y ahora se dio cuenta de que finalmente podía contraatacar. Una vez que la situación en el centro del tablero se había estabilizado, ahora expulsa este alfil y después de que este retroceda a G3, ahora puede capturar este peón en E4 y así pasa al ataque. Así, desde aquí ya estamos capturando un peón ejerciendo presión sobre el alfil y también sobre este peón. Desde ahí va a atacar a la dama y al alfil y básicamente le ha dado la vuelta a la situación y luego ganó la partida más adelante. Además es muy interesante cómo utiliza estos diferentes métodos de manejar la clavada y los combina sin defenderse demasiado.
pero al mismo tiempo va atacando a su oponente. En este caso, Capablanca juega con blancas contra su rival de siempre, Frank Marshall. Ellos dos jugaron varias partidas preciosas entre sí y aquí Capablanca se enfrenta a la misma clavada. Las negras acaban de jugar alfil G4 y bueno, ¿qué hacemos aquí con blancas? Es interesante que te estoy mostrando distintos porcentajes de victoria para estas opciones que utilizaba Capablanca y así parece que una opción es simplemente mejor, más efectiva que las demás, pero en realidad depende de la posición, de las circunstancias. Porque aquí, por ejemplo, si hay una clavada y debería entonces Capablanca jugar H3, luego G4, creo que probablemente no en este caso, porque aquí se estaría sobreextendiendo en exceso. Habría avanzado peones por todo el tablero, en el centro, en el flanco de rey y en el de dama, y en tal caso resultaría muy difícil encontrar un lugar seguro para su rey. Por lo tanto, aunque este plan tradicionalmente le dio el mayor porcentaje de éxito, en este caso simplemente no es el más adecuado. Bueno, ¿qué más podría jugar? No hay golpes tácticos a la mano, retroceder el alfil a D2 sería muy pasivo, y entonces utiliza el quinto método, que es reforzar este caballo con el otro caballo. Bien. Y ahora sí, como el caballo queda defendido, tu dama siempre puede salir cuando quieras hacerlo. Tu dama simplemente se salta esta clavada, es libre, y esta tensión no será problema porque si las negras capturan ahí no tienes que arruinar tu estructura de peones, simplemente recapturas con el otro caballo. Y esta idea también es una de las formas más fáciles de resolver la clavada sin limitarte colocando este alfil en la casilla pasiva de 2 donde solo cumple una función defensiva. Así mantienes este alfil en posición activa, hacemos nuestros propios planes y este caballo se va a desarrollar de todos modos, a la vez protege al otro. Bueno, la partida continúa y Capablanca simplemente se enroca, torre 1 y ahora también demuestra otra idea muy interesante. Además de simplemente defender este caballo, también puedes reubicarlo, ya sea de esta forma, por acá, o de esta otra. En este caso empezamos a usar este alfil como objetivo de nuestro ataque, lo cual es muy interesante. Así es como poco a poco le damos la vuelta a la situación. Ahora las negras intentan avanzar el peón F para aprovechar la clavada, activar su torre. Tal vez también que jugar un caballo G5 y lanzar su ataque en el flanco de rey, pero Capablanca llega a tiempo, juega caballo E3 atacando este alfil y cuando retrocede, ahora su posición es tan fuerte que incluso juega G4. Se completa toda la maniobra con esta jugada G4 y ahora la cuestión es que el alfil queda encerrado allí en el flanco de rey, las blancas controlan completamente esta casilla y el caballo finalmente aterriza allí. Y ahora el caballo está en una posición tan dominante controlándolo todo que dificulta a las negras moverse, dado que este caballo controla todo, prácticamente todo. Si alguna vez capturan las negras el caballo, empeoran aún más su situación. Ahora se abre la columna G, las blancas pueden mover el rey aquí, luego llevar la torre G1 y comenzar un ataque por allí. Además tenemos nuestro alfil de casillas negras y el peón en F5 también es muy activo. Así es como Capa logró que esta clavada se volviera en contra de su oponente. Y si quieres ver la partida completa de Capablanca contra Marshall, porque es realmente muy instructiva, una de las más interesantes y emocionantes de la historia del ajedrez, sin exagerar, mírala aquí mismo.